¿cómo están todos? Bienvenidos, esto es Entrevista Verdadera, hacemos el programa en vivo y en directo en la red. Esta vez vamos a conversar con el capellán del Hogar de Cristo, Pablo Wocar. ¿Cómo está, Pablo? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, estoy muy contento de estar contigo, Beatriz. Gracias. Qué bueno. Pablo, el Hogar de Cristo resolvió, y es bien interesante la figura, junto con otras organizaciones además, participar del proceso constituyente. De hecho, una persona dentro de los ejecutivos del Hogar de Cristo se reunió con el ministro vocero de gobierno para hacerle algunas sugerencias también, porque tienen una idea bien determinada de lo que quieren lograr con este proceso. ¿Por qué se involucran y cómo es que lo quiere hacer el Hogar de Cristo? Claro, efectivamente hoy día Juan Cristóbal Romero, el director ejecutivo del Hogar, estuvo hablando con el ministro, haciéndole algunas propuestas tendientes a bajar los obstáculos, los impedimentos que podrían hacer más dificultoso que las poblaciones más pobres del país, los más excluidos, sean parte de un proceso de debate constitucional. ¿Qué cosas, por ejemplo? Súper concreto, la duración, por ejemplo, de estos encuentros locales. Poder hacerlos, por ejemplo, poderlos dividir en 3 o que puedan durar menos tiempo. Porque estamos hablando de personas que tienen capacidades diferentes, son personas adultos mayores, personas que están en situación de calle, son jóvenes que tienen un historial de ser excluidos de la educación, son apoderados de jardines infantiles en sectores extremadamente dañados, asolados por el narcotráfico, la exclusión. Entonces se requieren formatos que permitan que efectivamente sea un lenguaje que se entienda y que incorpore las miradas de estos grandes valores, de estos grandes principios de deberes y responsabilidades, incluso de ciertas institucionalidades que ellos visualizan que podrían honrar la reparación de derechos de ellos, y eso dicho en primera persona. Y esto es como por ser coherente con el padre Hurtado. Cuando muere él dice: trabajen por crear un país con un clima de amor y respeto al pobre. Lo que nos indigna es la humillación, el desprecio del aporte del más pobre a la construcción de un país, de un destino país. Entonces, por coherencia, nos correspondía sumarnos y en todo el país, todas las fundaciones del hogar, la que trabaja con discapacidad mental, con problemas de alcohol y droga, con inclusión laboral, con inclusión escolar y otras dimensiones, facilitar encuentros locales con personas, trabajadores y participantes del programa. Y esa es la óptica, poder acercar a personas que... y ahí hay un desafío grande, porque de hecho parte de los ripios, si podemos decir, del proceso es que tiene que ver con las tecnologías, porque se hace mucho por internet y hay una parte importante de la población que no tiene acceso. También el lenguaje, qué es lo que se discute, cómo se discute, de qué manera se escribe. O sea, hay Exactamente, hablábamos que hay personas que realmente podrían dejar la huella digital. Hay personas que tienen recelo, distancia con que su foto sea expuesta por distintas razones. Lo que nos interesa aquí es fundamentalmente que ellos pudieran hablar en primera persona. Nosotros no somos voceros de los más pobres, nadie puede serlo. Pero entonces ustedes quieren facilitar. Somos facilitadores, nada más que eso, nada más que eso. Hay que tener un respeto sagrado cuando uno pretende hablar en nombre de los que más han sufrido, porque normalmente eso son manipulaciones. Así que esa es como la óptica que ustedes quieren hacer, facilitar que las personas que están en condición de vulnerabilidad también tomen esta posibilidad. Exactamente. De hablar de la Constitución. Y además porque, claro, una de las primeras preguntas en esos encuentros locales son cuáles son esos valores, ¿te fijáis? Que deberán ser como prioritarios, porque la Carta Fundamental es una discusión de valores en tensión, en pugna, ¿me explico? ¿Qué significa? ¿Qué significa para alguien que tiene un historial de exclusión familiar, territorial, el valor, por ejemplo, qué sé yo, de la inclusión? ¿Qué es la justicia social para esa persona? ¿Qué es para esa persona el valor de la libertad? Y que lo puedan decir ellos mismos. Nosotros hemos constatado que efectivamente la pobreza es una conculcación de la libertad. Entonces, por lo mismo, el valor de la libertad en una Carta Fundamental tiene que ser para todos y no solamente para los que nacimos, por ejemplo, en condiciones de privilegio, en cuna de oro o como lo quieras decir. ¿Les costó tomar la decisión de afinar esto? ¿No? ¿Nada? O sea, no, lo vimos claro, es interesante. Esto fue un clamor que fue surgiendo, y puedo decirlo porque es un piropo, de una de nuestras fundaciones que trabaja con personas con discapacidad mental. Ellos, cada vez que ha habido votaciones, han hecho un esfuerzo de alfabetización cívica que le permitiera a las personas participar en las elecciones, y por lo mismo ellos dicen: oye, esto nos corresponde, es el aporte que podemos hacer también para el país, y esto
eso agarró como pasto seco. Después nos dimos cuenta que los amigos de Techo, del SJM, de Servicio Jesuita Migrante, que también la Pastoral de las Cárceles está haciendo encuentros para que las personas que normalmente no son convocadas a dar su opinión sobre el destino del país ahora sean escuchadas. Pablo, esto se cruza, justo esta decisión que toman ustedes y que se anuncia del Hogar de Cristo, actuar como facilitador para involucrar a ciertas personas que a lo mejor pueden quedar excluidas de este proceso, para que se incluyan, para que también conversen respecto a cómo miran el país. Se cruza con una campaña que ustedes están haciendo, y es una campaña que elige ciertos conceptos que están hoy día en la boca un poquito de todos, que es este concepto de indignarse, de enojarse, pero también de involucrarse. ¿Por qué eligen esos conceptos para poner en relevancia lo que hace el Hogar de Cristo? Por honestidad, Beatriz. O sea, nosotros, gracias a Dios, todavía nos irritamos con la falta de respeto a un igual a nosotros cuando esa persona, por su origen social, por su historia de compromiso delictual, por la razón que sea, es tratado como un inferior. Y tiene que hacer más cola y tiene menos acceso a la salud y rebota de los colegios y se le piden los documentos cuando entra a una casa comercial, etcétera. Gracias a Dios todavía nos irrita, todavía no lo normalizamos. Y yo creo que somos muchos los compatriotas que nos pasa lo mismo, que miramos con mucha preocupación el clasismo de derecha y de izquierda, de credos religiosos y agnósticos, de lo que sea, que queda alarvado en el sentido de evaluar a las personas por estándares que no tienen que ver con una dignidad así sagrada per se, sino por otras categorías. Eso es inaceptable en un país desarrollado, y después hay como muestras de tejido que ya como que nos hacen irritarnos en serio. Yo lo he dicho, nos han dejado cerca de 26 personas agonizando en las puertas del Hogar de Cristo sin tocar el timbre, sencillamente ahí, como un botadero. Nosotros como Fundaciones del Hogar de Cristo no queremos ser funcionales a una máquina de exclusión social. Queremos que vuelvan de vuelta, que vuelvan donde deben estar, que no es en el Hogar de Cristo. ¿Me explico? Tienen que estar en las parroquias, en los templos evangélicos, en tu barrio, en el colegio de tu hijo. Ahí pertenece, de ahí llegaron. Ese trabajo, esa mirada es la que nos hace decir, ¿sabes qué más? Hagamos algo distinto con la rabia. En vez de quemar los paraderos, en vez de hacer detenciones ciudadanas que son sencillamente clases de tortura, con una especie como de desahogo, o en vez de tomar palco, de comer cabrita y hacer de opinólogo y de excusarnos con razones ideológicas, religiosas, estadísticas o lo que sea, ¿qué tal si tú te transformas en un innovador de tu manera de ser papá, mamá, académico, de manera que se abran puertas que hoy día están cerradas a los más pobres del país? Ouch, nos llega a todos ahí el palo. No, pero está bien. Y a eso voy, y eso quería preguntar. Al ustedes proponer involucrarse, porque claro, toman la palabra indignado, que pasa mucho, que uno lo ve en redes sociales, en fin, enojado, enrabiado, en fin, y después decir involúcrate, a eso apelan. Es que es interesante ese paso, porque es un poco lo que uno señala de pataleo en Twitter o hago algo. Exacto. Sí. A eso van, digamos. O sea, nos pasa a cada rato de que muchas veces la indignación tiene una lucidez, ¿ok? Tiene una lucidez, ve algo, pero inmediatamente toma como inconscientemente una decisión, que es una decisión cómoda, que es que yo confirmo la caricatura. Entonces digo, ya, todo el sector privado son todos unos codiciosos, todo el sector público son unos clientelistas, ¿me explico? O todos los curas son pedófilos, todos los agnósticos son no sé qué, lo que sea. Yo confirmo mis prejuicios de manera que yo no me veo convocado a alterar en nada lo que hago. Pero si ninguno de nosotros altera su manera de desempeñar su oficio, su ser mujer o hombre, este país va a ser igual de exclusor, igual de injusto que antes. Entonces, ese paso es el involúcrate, es una convocatoria a la innovación, pero distinta, que no tiene que ver con la calidad de las carreteras, ni con enfurecerte porque no te den suficiente giga, sino a ver qué tal si nos ofrecemos por la inhumanidad. Ahora, esta invitación a involucrarse está en un país hoy día que está viviendo esta desconfianza con distintas instituciones, esta mirada de sospecha al que no piensa igual, en fin. ¿Cómo dibujamos esto que viene? ¿Cómo lo miran ustedes desde el Hogar de Cristo, donde están generalmente ustedes poniendo otro tipo de términos sobre la mesa? Ustedes hablan más de solidaridad, de estar ahí, de mirar a la persona desde otro punto de vista, de cambiar los prejuicios, en fin. ¿Cómo vamos
condiciéndonos con esta vida tan de desconfianza? Yo creo que en esto no pongo en nosotros, porque no soy parte de eso, pero hay muchas personas que no creen en el bien común. Dicen no, o sea, un país es la suma de intereses de sector, con suerte, de agrupaciones, de gremios, lo que sea. Yo desde lo que heredé de Jesús de Nazaret, humanistas de lo que heredaron de un sentido de dignidad distinto, decimos no, sí hay un bien común, que es una cierta como prioridad distinta de los recursos escasos. Y esa prioridad de los recursos escasos tienen como principal destinatario los más vulnerables, o sea, donde hay más deuda de justicia reparatoria. Entonces, a lo que hay que atender, según lo que opinamos en las fundaciones que trabajamos en el hogar, a ese contacto de primera persona, de primera fuente, con el que sufre vulnerabilidad, de manera que nos volvamos más lúcidos en nuestras decisiones, en aquella parte de poder, en aquella parte, en esa cuota, entre comillas, de responsabilidad que tengamos. El padre Hurtado decía, el que no ha sufrido no sabe nada, es un peligro público. Y a nosotros nos pasa cotidianamente, y por eso el padre Hurtado decía que el pobre es Cristo, en el sentido que hay relaciones de aprendizaje, que en el trato directo con personas que han sufrido generaciones de exclusión, uno cuestiona lo que uno entiende por dignidad, uno cuestiona lo que uno entiende por libertad, uno cuestiona lo que uno entiende por fe, lo que uno entiende por éxito, y eso es súper decisivo a la hora de cómo yo formo a mis hijos, de cómo yo armo un negocio, de la calidad de los sueldos que yo pago, es muy decisivo. Pablo, ustedes sienten desde el Hogar de Cristo, y lo pregunto por el tenor de la campaña, lo mismo que estamos conversando, que cumplen un cierto, y no lo entienda mal, digamos, pero un cierto rol político de instalar temas. Lo pregunto por lo siguiente, recuerdo muy bien hace unos años el rol que usted asumió, era capellán también del Hogar de Cristo, cuando había un programa de televisión, en su propia trampa creo que es, y que mostró un capítulo de un chiquillo que era menor de edad, 17 años creo que tenía, que era carterista en las micros, que le hicieron una encerrona, lo amenazaron, fue toda una puesta en escena para darle susto. Sí. Y fue un programa con harto rating, que sé yo, un programa que sigue mucho a la gente, es una especie de venganza al pequeño ladrón, al embaucador, en fin. Y usted hizo una crítica muy dura, hizo una columna, me acuerdo, y tuvo mucho rebote, diciendo, ¿sabe qué? Esto no puede pasar. Y habló de la dignidad de la pobreza. ¿Cuánto siente el Hogar de Cristo que pone temas políticos, voy a decir yo, temas, si se quiere, valóricos sobre la mesa, y tiene esa óptica también para entrar a la discusión nacional? Sí, yo creo que el padre Hurtado lo habría hecho con 10 veces más fuerza, ¿no? Somos hijos pigmeos de padre gigante. Mala suerte, hacemos todo lo que podemos. Pero poniendo ese caso, la responsabilidad de los medios de comunicación en tener un modo de enfrentar los fenómenos el fenómeno de la delincuencia con un nivel de lectura un poquito más lúcido que el simple desahogo de una legítima indignación ciudadana, o sea, porque hay también que escuchar a la persona que la han entrado a robar y que le pone un cuchillo aquí en el cuello. Pero ¿cómo yo administro esa indignación? De manera que nuestra inteligencia de esos acontecimientos traumáticos no es solo el desahogo, porque con esa ética del desahogo, lo único que tenemos es la ley del talión. Y la ley del talión no construye relaciones reparadoras, sencillamente transforma nuestro país en un enorme cárcel. Subimos los muros, subimos los alambrados y ponemos más cámaras de televisión. Entonces es el doble de trabajo porque eso nos supone duelos muy grandes, supone decepciones muy grandes, supone renuncia a ejercer la venganza por mis propias manos, supone volver a confiar en institucionalidades, ponte tú, supone entrar en el foro y no abstenerse del debate, supone asumir ciertas renuncias por el hecho de ser un país diverso. Yo como cristiano asumir renuncia de que yo no puedo imponer mi sistema valórico a otros, pero que tengo que estar pensando permanentemente en mi credo que hay como un aporte para el bien común. Esas renuncias las tenemos que hacer todos para que sea una casa común. Vamos a seguir conversando con el capellán del Hogar de Cristo, Pablo Bócar. Le vamos a preguntar por temas que tienen que ver con discusiones de hoy día y la mirada que puede tener el Hogar de Cristo, control preventivo de identidad, lo que pasa en las cárceles a propósito de las libertades condicionales, lo que está sucediendo en Chiloé y el llamado que hacen involúcrate en distintos puntos. ¿Cómo está Chile hoy día? Vamos a un resumen de noticias, una pausa y volvemos a la conversación.
noche con Pablo Walker, capellán del Hogar de Cristo, a propósito de una campaña del hogar que ocupa estas frases: indígnate, pero también involúcrate. Pablo, yo quería preguntarle por discusiones de estos últimos días que tienen mucho que ver, y hay ciertas organizaciones que nacieron y que son parte, digamos, grande del Hogar de Cristo y que trabajan con menores infractores de ley, en fin. ¿Cómo se acercan ustedes a la discusión que ha habido por el control preventivo de identidad, por la libertad condicional a los presos y esta pugna que existió entre el Poder Ejecutivo y el Judicial por la salida de personas en esta condición de libertad condicional? Nosotros consideramos que tener empatía con víctimas de asalto, víctimas de la delincuencia, personas que efectivamente quedan con un trauma importante en su vida, no necesariamente significa cerrar los ojos respecto a los orígenes, a las causas de las conductas delictivas. Y 70 años de trabajo con los más pobres del país nos comprometen a tener una alternativa a la cárcel, y es que el esfuerzo honesto valga la pena en este país. Y a veces incluso los que andamos en libertad con nuestros actos y decisiones no andamos pregonando ese credo de que el esfuerzo honesto vale la pena. Y entonces lo que a nosotros nos preocupa es que la respuesta a los jóvenes que están en nuestras esquinas sea efectivamente la exclusión permanente de todos los espacios, y lo que nosotros defendemos es ir a la raíz. Y, por ejemplo, con el compromiso que tenemos con la Fundación Súmate, escuelas de reinserción escolar, lo que necesitamos es esas poblaciones, son muchas poblaciones. Beatriz, yo todos los fines de semana me toca acompañar una de esas comunidades. Venden droga a escolares durante el día, en las noches se venden como si fueran popcorn, te fijas ahí, enfrente a nuestras narices. Los niños que estaban el año pasado en la catequesis o antepasado, en este momento están vendiendo. Ese es un drama. No puedo creer que lo único que le pueda ofrecer el país a esos niños sean más dotaciones de carabineros o control de identidad. Entonces esa es la mirada que teníamos, que la heredamos del padre Hurtado, lo siento, y lo mismo respecto a lo que ha sucedido, te fijas, frente al otorgamiento de los beneficios, entre comillas, de libertad condicional. Es lo mismo, lo que está de fondo, independiente después de que lo que se hizo fue aplicar la ley, es decir, qué tipo de trabajo estamos haciendo realmente en nuestras cárceles para que sea una oportunidad para aprender el valor de un esfuerzo honesto. Entonces, poner clave de justicia restaurativa, reparadora, me parece que es urgente en nuestro país. Sí, además que y hay una mirada y a lo mejor una lectura país que es súper impresionante. Salieron hace muy poquito y de hecho están pasando tantas cosas que de repente no se tomó. Los índices de victimización, que se llama, que es cuando efectivamente un hogar ha sido víctima de delincuencia. Las cifras muestran que hay un descenso de 5 puntos, que es un descenso importante en estas cifras. Sin embargo, cuando se habla del temor a la delincuencia, de personas que han sufrido y no sufrido delincuencia nunca en su vida, este está cada vez más disparado. Si antes estaba muy por encima de la cifra de victimización, hoy está más arriba todavía. O sea, no se condice la realidad con el temor que existe a la delincuencia. Yo creo que hay que ser súper honestos. Volvemos a la primera parte del programa, si no se la pierdes, véala en algún lugar, véala de nuevo. Que tiene que ver con la rectitud de intención con la que yo ejerzo mi profesión. Si yo estoy buscando efectivamente el bien común y la justicia para todos, o estoy buscando sencillamente instalarme en una relación de predominio en mi mercado, ¿okay? Efectivamente, mostrar delitos es algo que puede dar rating, ¿me explico? Pero no repara derechos, no celebra la dignidad de las personas. Y en nuestro país, además, ya en el tiempo de la dictadura se fabricó una enorme escisión de país. Yo nací allá en Vitacura, teníamos el campamento del esfuerzo y el ejemplo a una cuadra. Yo podía jugar con esos cabros, yo sabía al menos dónde vivían, cómo era su vida. Había tenido relatos que los transformaban no en un alien, no en un desconocido o en un eventual ladrón, porque compartíamos la misa el domingo. Pero se fabricó una ciudad como un gueto, escindida. Eso es gravísimo, porque si no nos conocemos no nos podemos respetar y no nos podemos reconocer como auténticos iguales.
Pablo, y lo quería llevar al tema de Chiloé y lo que muestra. Estábamos viendo imágenes antes, antes de irnos a la pausa, que veíamos el resumen de noticias. Hay parazón de peces, ha pasado en distintas partes del país. Hay una explicación que tiene que ver con calentamiento de las aguas. Algunos hablan del calentamiento global, otros también dicen qué pasa con la interacción del hombre con estos recursos naturales. En fin, hoy día se ha instalado una problemática en Chiloé súper grave, y sobre la mesa no solamente se pone lo que los afecta puntualmente, como tiene que ver con la marea roja, sino con toda esta frustración de muchos años de pedir ciertas cosas al Estado central y que no han llegado. Entonces estas crisis desatan eso, y ha pasado lo mismo y muy parecido en Aysén, en Magallanes, en Calama, en Freirina, en fin. ¿Cómo lo miran ustedes también? Esta situación de distancia de las regiones, de escuchar poco lo que pasa en comunidades más alejadas de Santiago. Hay varias aristas. Una arista, por así decir, es, desgraciadamente, va a ser probablemente cada vez más frecuente crisis medioambientales, entre comillas. Pero lo que no alcanzamos a visualizar que no existe una crisis medioambiental, sino una crisis social intrínsecamente unida. Y que nosotros tenemos que prepararnos como país, y probablemente en nuestra discusión constitucional tiene que eso aparecer, cómo somos solidarios frente a la catástrofe, porque no puede ser que tengamos entonces soluciones privadas a catástrofes colectivas, porque entonces una vez más los mismos de siempre van a ser los que van a morir como una varazón de sardinas, así literalmente hablando. Y entonces, en nombre de un sentido de dignidad, de ser patria y no ser un colectivo de soledades o un circo romano donde competimos unos con otros, necesitamos esa institucionalidad que nos prepare para enfrentar el cambio por el calentamiento global y las catástrofes medioambientales que eso conlleva, con una actitud de solidaridad y de responsabilidad común. Y entonces supone que la empresa privada, que el Estado, que las iglesias, todos tengamos esa actitud que no puede nunca más ser extractivista, que nunca puede ser individualista, porque efectivamente si no va a ser un germen permanente de violencia y de conflicto social. Eso es lo que nos desvela a nosotros como país, porque siempre cuando sucede esto los que más sufren son los mismos de siempre. Para indignarse, enojarse, pero involucrarse. ¿Cómo tenemos más información? ¿Dónde tienen ustedes más información o entrega de ánimo para canalizar? Voy a ser pedestremente práctico y después me voy a los grandes relatos. Dele nomás. El sitio web del Hogar de Cristo, www.Hogar de Cristo. Hay una constelación de fundaciones preciosas en nuestro país. Todas ellas son lugares para involucrarse. Te comparto una que tengo cerca y que la amo mucho. En las fundaciones del Hogar de Cristo, uno ya puede hacerse socio de esas fundaciones, como por ejemplo por la reinserción escolar. Cómo hacer que haya una alternativa a la banda que está esperando al cabro para que no vuelva al colegio, para que vuelva a estudiar. O para que en nuestro país haya una ley de salud mental y nuestros hermanos con discapacidad sean reconocidos como auténticos ciudadanos y no como, entre comillas, bichos raros, unos monstruos. O para que haya una reinserción laboral y haya mucho más empleo abierto, industrias, empresas que abran oportunidades laborales. O para que haya efectivamente otra actitud frente al consumo problemático de alcohol y drogas, de manera que nos preguntemos por qué fabricamos adicción en nuestro país. Todo esto son causas del Hogar de Cristo. Hacerse voluntario de ellos permanentemente es una manera donde nosotros decimos no solamente yo soy financista, aporto económicamente, sino que yo doy inteligencia, porque en realidad lo que más nos interesa no son tanto las lucas al bolsillo, sino tu inteligencia, tu memoria y lo que tú mismo sabes de la exclusión y de lo que trae de vuelta a las personas. Entonces eso se llama involucrarse. También tenemos una especie como de bolsón de desafíos de cosas que nosotros no sabemos cómo solucionar y que han ido surgiendo emprendimientos preciosos. Uno de ellos es cómo hacer una alternativa a la limosna. La limosna no es digna, es humillante, humilla al que la da y al que la recibe, a veces es un peaje. Solamente en casos muy extremos yo doy limosna y tendría que ponerme de rodillas cuando yo la doy. Te pido perdón por darte limosna. Dar trabajo, entonces juntar vecinos y que haya trabajo en vez de limosna, eso se llama trato hecho. Muchos otros emprendimientos bajo el paraguas de acción solidaria. Métete ahí y los vas a encontrar. Pablo Walker, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias, Beatriz. Terminé. Lo logramos. Vamos nosotros a un resumen de noticias.